En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. ¿Pudiste pispear las bienaventuranzas? ¿Pudiste ver a Mateo por un lado y Lucas por el otro? Porque ahora te invito a hacer esta experiencia y este viaje que vamos a transitar de lleno en el corazón del Evangelio. El corazón del Evangelio que narra el modo, la forma, el estilo, su vida, Jesús entero. Lo vamos a describir. Las bienaventuranzas nos revelan quién fue Jesús. Y de esta manera nos viene bárbaro a nosotros descubrirlo. Por saber quién es Él y para descubrirlo también en nuestra vida. Y vamos de lleno con el Evangelio de Mateo. Buscamos el Evangelio de Mateo, capítulo 5, como dijimos, de los versículos 3 al 12. Y encontramos la primera bienaventuranza. Nos metemos de lleno en la bienaventuranza, que es la que dice: felices los que tienen alma de pobres, porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. Versículo 3 del Evangelio de Mateo. Felices los que tienen alma de pobres, porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. Si yo te digo la primera bienaventuranza de Mateo, vos me podrás decir: Maxi, en el Evangelio de Lucas hay una diferencia, si es que hiciste los deberes de ayer a hoy. Y lo primero que vamos a encontrar en uno y en otro es que hay una sutil diferencia que tiene mucho para desarrollar. Mateo dice: felices los que tienen alma de pobres, y yo te adelanto, si no hiciste los deberes te viene ya resuelto. Lucas dice: felices los pobres, no los que tienen alma de pobres como Mateo. ¿Qué significa el matiz o el hincapié que hace Mateo? Nosotros nos metemos en Mateo. Te aviso, vamos a desarrollar las bienaventuranzas que desarrolla Mateo. Este no es un estudio bíblico, sino que es optar y en esa opción desarrollar el camino. Pero está bueno, al menos en esta primera, en el versículo 3 de Mateo, del capítulo 5, pispear esto. ¿Qué significa los que tienen alma de pobres, los que tienen espíritu de pobre, los que son pobres de espíritu? Es una actitud interior la que describe Jesús. Es un modo de ser, no es solo una cuestión exterior. El que es pobre de espíritu es una persona humilde, es una persona que no está creída, que no está orgullosa de sí misma, sino que reconoce con humildad la verdad de lo que es. Para Lucas, esa pobreza ya no es un rasgo y una característica interior, sino que es absolutamente un rasgo externo, una categoría social, un estado concreto de vida. El pobre no tiene lo fundamental y lo necesario. Dos matices que se muestran claramente. En ninguno de los dos, ni Mateo ni Lucas, que notamos esta diferencia, la pobreza es un instrumento. Todo lo contrario, no se instrumentaliza la pobreza para ser feliz. Sí se demuestra que aún en la pobreza hay una liberación final. Hay un estado que va a cambiar, sea la espiritual o la material. Ya que la pobreza no es solo condición de privilegio delante de Dios. No es que por el solo hecho de ser pobre ya está. Hay algo más que eso. Si no, pareciera que Jesús, al que tiene un bien o no tiene pobreza, no lo va a querer. Y no se trata de eso. En los pobres de Dios, y esta es la clave, los que son pobres delante de Dios, no
porque no tengan plata. Hay que distinguir esto. Jesús no es un revolucionario socialista o en una lógica puramente sociológica. Esto es en rasgos políticos o en cuestiones de ese tipo. Jesucristo es un revolucionario del corazón, de lo profundo del alma. O sea, las verdaderas revoluciones, no las que cambian de color externamente, sino las que se producen en el interior de cada uno. Ahí está la verdadera revolución. Entonces no se trata solo de en qué vehículo andás o la casa que tenés o cuánta plata tenés. Se trata del proceso interior. Puedo vivir en un techo de chapa y piso de tierra y ser más orgulloso que una persona que tiene piso de parqué y no sé dónde vive. Entonces, el rasgo de felicidad, según el Evangelio, pasa por aquellos que son pobres delante de Dios. ¿Y qué es lo que no tienen? Autosuficiencia, hemos hablado ya de esto acá, estar cerrados al amor de Dios, yo no lo necesito a Dios, y creerse salvados por sí mismos. O sea, una persona que está metida hacia adentro, encerrada de Dios, autosuficiente y que a Dios no lo necesita. Esos precisamente no son los que Jesús llama felices. Los pobres son los que no se la creen, los pobres son los que no son autosuficientes y los pobres son precisamente aquellos que se dan cuenta que no se pueden salvar por sí mismos. A esos Jesús les dice felices. Los pobres en espíritu son los pobres creyentes. La imagen que más de una vez vos y yo podemos tener, que parecemos hasta como ingenuos o simplones de una fe confiada y de una fe que se sabe en las manos de Dios. Hasta a veces producto de burla o hasta a veces tratado con subestimar al creyente. Bueno, ahí está. Para poder descubrir la unidad entre Mateo y Lucas, nos vamos a Jesús. Jesús es el hombre íntegro. En esa etapa originaria que habíamos dicho ayer, vamos a encontrar cómo en Jesús esa distinción de uno y de otro, Mateo y Lucas, se resuelve y se vive claramente. Te invito a buscar la carta de Pablo, 2 Corintios, te lo voy a escribir así mucho más simple, 2 Corintios, capítulo 8, el versículo 9. Así se escribe, mirá. Segunda carta de Corintios, el 2 simboliza, porque Pablo tiene dos cartas a Corintios, primera y segunda. Segunda Corintios, capítulo 8, versículo 9. Así se escribe, la rayita abajo es mía, pero no, esto no va. Pero así, ¿ves? Segunda Corintios, capítulo 8, versículo 9. Yo te lo leo. Dice así: ya conocen la generosidad de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, se hizo pobre por nosotros, a fin de enriquecernos con su pobreza. Le cuenta Pablo a los cristianos de Corinto, ¿no? Esto mismo, lo que estamos hablando. Ya conocen la generosidad de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, se hizo pobre por nosotros, a fin de enriquecernos con su pobreza. Jesús es el pobre material y el pobre espiritual. Él vive la bienaventuranza de la pobreza en esa doble dimensión. No vino Cristo a la tierra para hacer a los hombres ricos materialmente. No vino a proponer precisamente un estado de consumo o de acceso a bienes materiales, sino que vino a hacernos hijos de Dios y herederos de la vida eterna. Esto que digo tan simple y parece tan obvio es precisamente el que rompe la lógica de la abundancia asociada a la bendición de Dios. Eso es evangélico, no es católico. El evangelismo cree que al bueno Dios lo bendice y al malo Dios lo castiga. Entonces el que tiene bienes o accede a privilegios es más querido por Dios
y aquel que no accede a bienes o no tiene los privilegios, Dios lo reprueba y lo rechaza. Eso no es católico, eso es evangélico. Nosotros creemos con toda certeza, según el Evangelio y según las enseñanzas de su propia vida, que Él vino a hacernos hijos de Dios y herederos de la vida eterna. Más allá de cómo nos toque transitar en esta tierra, luchando para la igualdad, luchando para la inclusión y luchando con aquellos que quedan atrás. Eso no cabe ninguna duda, porque Él, siendo rico, se hizo pobre para enriquecernos. Ponemos pausa. Seguimos mañana meditando y profundizando en este camino de las bienaventuranzas y en particular el versículo 3. Felices los que tienen alma de pobres, porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. Mañana seguimos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.